hablaba directamente él era el que hablaba directamente. Tenía profetas, habían directamente líderes que hablaban por Dios. Pero si queremos la guía de Dios, hoy en día las cosas podríamos decir que son un poco más sencillas, un poco más fáciles. La misma palabra nos dice, solo sigue a Jesús. En Hebreos 1, del 1 a 2 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, y a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Sabemos que Jesús es el buen pastor, el buen pastor. Juan 10:11 nos dice, yo soy el buen pastor. Jesús dijo, yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Podemos tener un poco más claro esta parte en Hebreos 13:20 nos dice la palabra de Dios. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Asimismo, 1 de Pedro 2:25 también nos dice, pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardia de sus almas. Él, como buen pastor, promete guiar a todas sus ovejas. Y esa es una de las primeras formas como Dios nos guía. Jesucristo es nuestra guía. Él se convierte en nuestra guía. En Juan 10:27 claramente nos dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, dice. Entonces esto es lo que Dios promete, que si nosotros escuchamos la voz de Jesucristo y le seguimos, Él nos llevará como un buen pastor, ¿no es cierto?, a un lugar bueno, a un lugar correcto, donde nosotros podamos estar bien. Entonces, ¿de qué manera o cómo nosotros oímos la voz de Jesús? En el tiempo de Jesús, hace más de 2000 años, Jesús pastoreó a sus ovejas enseñándoles él mismo, porque en aquel entonces estaba él, y también enviando apóstoles, autorizando a apóstoles que vayan en su nombre. En Mateo 9, del 36 al 39, vemos lo que dice su palabra, nos dice, y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, la cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Vemos que Jesús, otra de las formas en la que Jesús nos guiaba era con personas al frente, con los apóstoles en este caso. Jesús también dio a sus apóstoles el Espíritu Santo. En Juan 14, 25 y 26 nos dice, estas cosas las he dicho estando con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. En el mismo Juan 16, 12, en el mismo Juan, en el capítulo 16, los versículos del 12 al 15, dice, aún tengo muchas cosas que decir, pero ahora no las puedo soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Esto es
para que puedan contemplar las escrituras inspiradas por Dios, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que toda la Biblia, todas las escrituras son inspiradas por Dios. En 2 de Timoteo 3:16 nos dice claramente, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, reprender, corregir y para instruir en justicia. ¿Hasta cuándo nosotros tendremos esta escritura? Hasta el día que Jesús regrese. Marcos 13:31 nos dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. La Biblia sigue siendo y será siempre suficiente para equiparnos completamente para lo que nosotros estamos aquí, para hacer la obra que Dios ha preparado que hagamos. En 2 de Timoteo 3:17 nos dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Entonces vemos que la guía, empezamos con la guía que Dios nos ha mostrado. Primerito es Jesucristo, luego es su palabra, ¿no es cierto? Entonces, continuamos. Esto significa que en cada circunstancia de nuestra vida, la Biblia es, como vimos en la primera lectura, una lámpara para nuestros pies y una luz para nuestro camino. La Biblia nos muestra o nos da instrucciones claras, pero también nos da ciertas, podemos decir, libertades, donde podemos elegir por nosotros mismos. El primer ejemplo de esto fue en el jardín del Edén, donde Dios ordenó a Adán que no comiera del árbol que le dañaría, pero también le dio a Adán la libertad de comer del resto de los árboles. Vamos a ver en Génesis 2, del 16 al 17 nos dice, y el Señor Dios ordenó al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Entonces Dios nos muestra los caminos y asimismo nos guía en el camino correcto. Para nosotros vemos que Dios nos ha dado mandamientos, nos ha dado principios morales para nosotros poder seguir en nuestras vidas, pero asimismo Él nos dice que nosotros podemos o que nosotros mismos debemos hacer y escoger las cosas que hacemos. De cierto modo a veces nosotros decimos voy a esperar la voluntad de Dios, pero esto es como tomar una excusa o hacer una excusa. ¿Por qué? Porque yo podría decir, se presenta algún trabajo, se presenta en algún momento hay una vacante de trabajo y yo no presento mis papeles o yo no me presento a eso porque digo voy a esperar la voluntad de Dios, voy a esperar a que Dios me dé alguna señal, podría decir de esa manera. Pero no, Dios no obra de esta manera. Esto podría ser como yo decir, me voy a sentar en medio de una autopista, voy a sentarme ahí en medio de la autopista y si no me pisa ningún carro es porque esa es la voluntad de Dios. Pero no es así. Dios nos ha dado la libertad de escoger el camino, pero Dios también nos muestra qué es lo correcto y qué es lo erróneo. A veces nosotros podemos actuar como humanos, nuestra parte humana podría actuar en ese momento y decirle yo me voy a sentar aquí en la autopista y de cierta manera decir voy a esperar que se haga la voluntad de Dios, pero nosotros sabemos que si yo me paro en medio de la autopista, ¿qué me va a pasar? ¿Qué es lo más seguro que me va a pasar? Me va a atropellar un carro, y esa es en cambio la parte carnal, la parte humana la que piensa. Dios nos ha dado el derecho como sus hijos de elegir libremente
qué es lo que nosotros queremos hacer. Entonces eso se vuelve nosotros hacer, pero en base a la voluntad de Dios. A veces cuando nos enfrentamos o nosotros tenemos ciertas decisiones, ciertos caminos, nosotros podemos preguntarnos cuál podría ser la mejor opción o cuál podría ser el mejor camino. Y Dios nos muestra, en 1 Corintios 10:13 dice: no os ha tomado tentación sino humana. No os ha tomado tentación sino humana. Más fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis llevar. Además, dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis aguantar. Entonces, ¿Dios qué nos muestra? Nos muestra los caminos. Al final, nosotros somos libres de escoger hacia dónde nos vamos, pero Dios siempre está ahí para guiarnos. Cuando estamos nosotros luchando por discernir cuál es el camino, cuál es el camino correcto, cuál es el camino que nos lleve con la voluntad de Dios para nosotros, podemos ver en Filipenses 1:10 dice: al fin de que escojan lo mejor para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo. Podemos nosotros también buscar la guía en otras personas. En Proverbios 15:22 dice: sin consulta los planes se frustran, pero con muchos consejeros triunfan. Dios nos ha presentado, Dios nos ha puesto pastores, nos ha puesto consejeros, nos ha puesto personas con más experiencia que podrían a nosotros ayudarnos a guiar. No es que Dios directamente, hemos visto, no, antes Dios hablaba directamente, pero ahora Dios tiene diferentes formas de guiarnos a nosotros. La primera es seguir a Jesucristo, escuchar su palabra, pero también existen personas aquí que tienen experiencia, que han tenido experiencias en ciertas cosas y nosotros antes de decir, como digo, movernos carnalmente, podemos preguntar a estas personas, podemos hacer la consulta. Tenemos, como decía, no, tenemos los pastores, tenemos guías, tenemos consejeros. Y especialmente, ¿a quién? A Dios mismo, quien se deleita en dar sabiduría generosamente a todos los que piden con fe. Santiago 1:5 en la palabra de Dios nos dice: y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Así, nosotros mientras estamos decidiendo, mientras estamos considerando las diferentes opciones, podemos confiar en que el Señor nos conduzca exactamente de la manera que Él quiere que vayamos. En Proverbios 16:9 nos dice: la mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. La mente del hombre, nosotros pensamos, muchas veces pensamos que nosotros somos los que estamos haciendo, pero ¿quién es el que está guiando los pasos? ¿Quién es el que nos está guiando, el que está dirigiendo nuestros pasos? El Señor. Su misma palabra nos aclara de esta manera. Esto podría significar que en el momento de tomar decisiones, de tomar ciertas decisiones, podríamos inclusive pensar en que no deberíamos preocuparnos de tomar la elección equivocada. Podríamos, de alguna manera, si nosotros pensamos así de esa manera, podríamos llegar a perder el mejor plan que Dios está poniendo para nuestras vidas. Donde sea necesario, Dios nos guiará, tanto interna como inclusive subconscientemente. Proverbios 21:1 nos dice: como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor. Él lo dirige donde le place.
en Ezequiel 36, el 26 y 27 nos dice: además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Vemos que Dios siempre está buscando la manera de guiarnos, en este caso por medio del Espíritu Santo. Dios siempre está pendiente de que nosotros, o de querer que nosotros actuemos según su propósito. Filipenses 2:13 nos dice: porque Dios es quien obra en ustedes, tanto el querer como el hacer, para su buena intención. Eso es lo que Dios siempre trata de hacer con nosotros. Nosotros somos, lo que debemos hacer es escuchar lo que Él quiere. Estamos viendo que Dios, existen diferentes formas en las que Dios está tratando de hablar. Inclusive Él, hasta el más último detalle, Dios sabe de hasta el más último detalle de lo que nosotros estamos pensando, de lo que nosotros estamos queriendo. En Mateo 10, 29 y 30 nos dice: no se venden 2 pajaritos por una monedita, y sin embargo, ni uno de ellos caerá a la tierra sin permitirlo el Padre. Y hasta los cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados. En la mano de Dios, en la voluntad de Dios está absolutamente todo. Para cumplir su plan soberano de hacernos cada vez más semejantes a Cristo. Para eso nos está guiando Dios, para hacernos cada vez más semejantes a Cristo. Romanos 8:28 nos dice: y sabemos, para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Nosotros somos el rebaño precioso de Dios. Hechos 20:28 nos dice: tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Y Jesús, como vimos al principio, y Jesús, el buen pastor, llama a cada una de sus ovejas por su nombre. Él, para guiarnos, nos llama a cada uno por su nombre. Juan 10:3 nos dice: a este le abre el portero y las ovejas oyen su voz. Llama a las ovejas por su nombre y las conduce fuera. Muchas de las veces nosotros queremos saber a dónde estamos yendo, qué es lo que estamos haciendo, o lo que estamos haciendo, a dónde nos va a llevar. Pero muchas de las veces no necesitamos saber todos los detalles de hacia dónde nos está llevando nuestro pastor. Deuteronomio 29:29 nos dice: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Nosotros, nuestro trabajo o nuestro hacer sería confiar y escuchar atentamente su voz en la Biblia y seguir hacia dónde nos conduce. Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Ellas me siguen. Aunque a veces podemos ver que resulte difícil de creer todo esto de aquí, un día, o inclusive difícil entender el camino por donde nos está guiando, un día vamos a ver nosotros con asombro
cómo y hacia dónde Jesús ha guiado nuestra vida. A veces el camino puede ser doloroso, puede tener muchos errores, podemos cometer muchos pecados, pero al final vamos a alcanzar el destino perfecto. Hasta entonces, hasta ese momento, el mandamiento de Jesús es simple: oírlo y obedecerlo, mientras te guía el camino de la vida. En Proverbios 3, 5 y 6 nos dice: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. En todos tus caminos reconozcáislo y enderecerá tu sendero. Entonces, queridos hermanos, nosotros, para saber cómo nos guía Dios, debemos primero seguir a Jesús, escuchar su palabra y dejarnos guiar por Él. Amén. Muchísimas gracias. Con ello, yo quiero pedirles que nos pongamos de pies para recibir la bendición. Quiero tomarlo porque habló de textos bíblicos, nos dejó la palabra de Dios para guiarnos. Entonces voy a leer los últimos versículos de Apocalipsis que nos muestran aquello. Desde el 18 hasta el 21 voy a leer como bendición. Y él dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de esta profecía de este libro. Si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguien quitare las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo pronto. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Que Dios les bendiga y que nos podamos encontrar el domingo de la noche. Amén.